Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros, que nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, sea alumbrado, que reveles tu palabra, Señor, que sea clara, que nuestra mente esté aquí, que estemos dispuestos a escucharla con mansedumbre, para que sea moldeándonos a cada uno de nosotros para vivir por fe y menos por vista, para estar seguros que tu palabra se cumple en medio de todas las circunstancias. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir: ¿la palabra de Dios es confiable? Una pregunta: ¿la palabra de Dios es confiable? Cada uno piense. Y esta pregunta es para el escogido que Dios ha llamado, es decir, para cada uno de nosotros, los que estamos en la relación personal con Dios, que nos ha llamado a escuchar su palabra. ¿La palabra de Dios es confiable? Alguien podría decir: esa pregunta no es necesaria de hacer, porque uno diría: sí es confiable. Claro, es confiable la palabra de Dios. Recordemos, la pregunta es para nosotros. No pienses en el amigo, el familiar que Dios no ha llamado, no. Piensa en cada uno, piensa en usted cuando lee la palabra y usted dice como que sí, como que no. ¿Qué es confiable? Que podemos estar con la certeza y la seguridad que es la verdad, que no nos vamos a perder, que es para beneficio nuestro. Es algo confiable. No confiable, no, me va a hacer daño, me va a destruir, voy a entrar en problemas. Como que esa no es la manera. Cuando escuchamos la palabra, cuando usted la lee, escucharla es que la lee y tiene una relación con Dios, la meditación, la prédica, sus estudios personales, los estudios bíblicos, y usted la lee y la palabra te muestra algo. ¿Es confiable o no es confiable? ¿La palabra es confiable o no es confiable? Entonces cada uno lo pregunta, se responde. Ante estas preguntas tenemos algo que uno diría: sí es confiable, pero entonces la palabra, como es por fe, es un proceso para que cada uno de nosotros digamos: así es. Es un proceso para decir: así es. Mientras ese proceso, todos dudamos de que es la verdad. Dudamos de que sí podemos confiar en hacerla. Recuerde lo que hemos hablado los domingos anteriores, que la palabra al final del día, ¿qué es lo que importa? El hacer. El hacer. Porque el evangelio no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios, no son lugares sagrados, no es energías, nada. El evangelio está en tu interior, es la verdad, y te lo muestra para poder hacerla. Hacer la palabra. El hacer la palabra la hacemos porque sabemos, tenemos la certeza que es confiable, que es para mi bienestar. Cuando usted lo ve así, usted comienza a obedecer la palabra por fe. Entonces, ante esa pregunta de que la palabra es confiable, vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. De ninguna manera. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo aquí la palabra está hablando de las personas que escuchan la palabra y por escucharlas algunos dicen: no es confiable. No, eso no hay que hacerlo, así no es. Que porque alguien diga que la escucha, recuerda, no pienses en las personas que no la escuchan. Dios te llamó
Y cuando te llama a escuchar la palabra que dice que Dios es veraz. La palabra es la verdad. Pero esa palabra que es la verdad es por fe y es un proceso, y dice que porque haya personas que digan que no es la verdad, por esa razón la palabra no deja de ser veraz. Dios es veraz, su palabra es verdad. De ninguna manera que alguien opine lo contrario, la palabra sigue siendo la verdad. Y la palabra se va a cumplir. Con que alguien diga, no, eso es mentira, la palabra no va a pasar a ser mentira. No, la palabra es veraz, se cumple. Pero la palabra dice, y todo hombre es mentiroso. Cuando dice hombre se refiere a lo natural, a lo terrenal. La palabra es celestial, está desde antes, la palabra creó todo. El hombre es lo terrenal, lo natural. Entonces, ante esa respuesta, esa seguridad que la palabra de Dios, que Dios es veraz, que la palabra es verdad y se cumple, cada uno piense, está iniciando el año, estamos en febrero, están iniciando a estudiar las universidades, los negocios, todo comienza a marchar. Y el camino, Jesús dijo, soy el camino. Y Dios te llamó para que al final del día ser hacedor de la palabra. ¿Por qué no lo hacemos? Porque en lo más interior nuestro dudamos, no es confiable. Y creo que lo que pienso, el entorno o la moda, la tendencia, es la verdad. Todos estamos en ese proceso. Para eso vamos a ver 3 historias. Vamos a ver 3 historias en la Biblia donde se cuestiona la palabra, donde la veracidad de la palabra, la verdad de la palabra se cuestiona. En las 3 historias se cuestiona de diferente manera. Y eso que está ahí sucede hoy. Igual la cuestionamos. Piensen usted, no piensen en el amigo que usted le está compartiendo y le cuestione la palabra, no. Piensen usted cuando la lee y usted cuestiona la palabra. ¿Sí será así? No, eso no es así. La palabra está equivocada. Dios es veraz. La palabra es la verdad. Entonces, la primera historia que vamos a ver está en el libro de Jeremías y es la historia del rey Sedequías y el profeta Jeremías. El rey Sedequías y el profeta Jeremías. El rey Sedequías, rey de Israel. ¿Quién colocaba a los reyes en Israel? Pues Dios. Sedequías sabía que Dios existía, la relación, y que él necesitaba el profeta, cualquier cosa que necesitaba de Dios. Diferente hoy, porque Dios vive en ti y no necesitas ningún intermediario. Entonces, en la historia de Sedequías y el profeta Jeremías, Israel, Jerusalén es sitiado por los caldeos. Babilonia viene atacando y es sitiado. Y van a tomar a Jerusalén. Entonces, Sedequías se da cuenta que viene Babilonia, los caldeos arrasando y que lo vienen a atacar. Y va y busca al profeta Jeremías, para que el profeta le pregunte a Dios qué debe de hacer. Algo parecido con nosotros. ¿Qué hago, Dios? Entonces usted va a la palabra y la palabra te muestra en cada área de la vida qué debes de hacer. Entonces él se va donde el profeta y le dice, venga, vienen el rey de Babilonia, vienen los caldeos, nos van a atacar, ¿qué debo de hacer? ¿Me entrego o huyo? Porque enfrentar, imposible. No tenía cómo enfrentarlo. Usted dice, ¿me entrego o huyo? ¿Qué debo de hacer? Le dice a Jeremías. Entonces Jeremías, en la historia cuando usted la lee, Dios le dice por medio del profeta, Dios por medio del profeta, es decir, en ese momento era la palabra para Sedequías, el rey. El profeta le dice a Sedequías, mire, Dios le dice que usted debe de entregarse. Si usted se entrega, va a vivir toda la gente y va a estar bien. Si usted no se entrega y huye, la ciudad va a ser tomada a fuego, van a coger las personas y a usted lo van a coger cautivo y se lo van a llevar, lo van a matar al final. Eso le dice el profeta.
Entonces Sedequías oye y vamos a ir a Jeremías 38, 19. Jeremías 38, 19. Ya el profeta le dijo que tenía que hacer que Dios le había dicho. Si la palabra de Dios es veraz, ¿qué tenía que hacer Sedequías? Fácil, pues me entrego. Pero recuerda que él tenía temor que al entregarse lo fueran a matar y que acabaran con toda la ciudad, porque era lo normal. Entonces vamos a ver qué dice Jeremías 38, 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Había una situación natural, había una situación que gente de su pueblo se habían unido con los caldeos, con los que han venido, fueron y venían contra él. Lo más lógico es que dice, tengo temor porque es una situación real. Eso no era mentira, era real que gente de él se le había pasado al otro bando. Entonces dice, yo tengo temor de eso y como que lo que me dice Dios no es viable, no es lógico, no es razonable. Eso va a destruir mi vida, porque si yo me entrego y están ellos me entregan, pues me van a acabar. No es lógico. Entonces usted va a la palabra y la palabra te dice que debes de perdonar como Cristo perdonó. Que usted debe perdonar. Entonces usted mira la situación, ¿qué te hizo la persona? ¿Qué te hizo el familiar? El amigo, el compañero de trabajo, el vecino, y la palabra te dice, usted debe perdonar. Y no una vez, sino siempre que sucede algo de parte suya, debes de perdonar. Esa es la palabra veraz, real, para que usted viva, para que esté bien. Entonces uno mira y lee, la palabra me dice que debo de perdonar. Y uno mira la circunstancia, lo que está haciendo el amigo, el familiar, el vecino, el compañero de trabajo, mira el entorno y dice, no, ¿cómo voy a perdonar? Eso me va a afectar a mí, porque mire cómo está hablando de mí, me va a afectar en el trabajo, en los negocios, en la relación, en la familia. Pues no perdono. ¿Y Dios qué te dijo? Que debes de perdonar. ¿Y uno qué hace? Pues no perdono. No perdono. Pero digo que la palabra, pero uno dice, ante la pregunta, ¿la palabra de Dios es confiable? ¿Y uno qué dice? Claro, la palabra es confiable. En algo que parece simple como es perdonar, uno no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque mira un entorno. Una de las razones del por qué nos parece que la palabra no es confiable es el entorno. Porque es que el entorno nos muestra muchas cosas que la razón, nuestra mente, comienza a procesar para tomar una decisión y uno dice, no, lo lógico es esto. Entonces dice, si te hacen el mal, no devuelva mal. Dice, no se vaya a vengar, no busque nada en contra del otro. Eso dice la palabra, me sé el versículo, sé dónde está, la página, el renglón, todo se lo digo. Y la palabra de Dios es ¿qué? Verás, es verdad, es sí. Cuando llega la situación y la palabra nos dice, mire, no devuelva mal, no vaya a ir en contra de las personas, no haga cizaña, no hable mal de nadie y menos vaya a vengarse, nunca, no haga eso nunca. Y no llega la circunstancia a nosotros y uno la analiza y dice, pero mire lo que me está haciendo, ¿cómo lo voy a tratar bien? ¿Cómo lo voy a ayudar? No, si viene a pedirme un favor, no se lo hago, así pueda, no. Y si el enredo del entendimiento es más alto, más grande, pues aparece la venganza, ir a hacerle daño. Pues ahorita comienza a maquinar la mente qué cantidad de cosas para hacerle daño. Pero decimos nosotros que la palabra de Dios es confiable, que sí puedo confiar en ella. Y Dios nos está diciendo, no se vengue, no devuelva mal. Y uno, no, pero es que ¿cómo voy a hacer eso? Mire lo que me está haciendo el otro. Si yo lo hago bien, me la va a montar, se va a aprovechar de mí.
porque es la razón, lo natural que pensamos. Pero Dios te dice, no, haga lo que dice la palabra. Entonces cada uno se pregunta, cuando usted lee la palabra, ¿qué estamos haciendo? Porque el evangelio al final del día es el hacer. No son ritos, no son ceremonias, no son penitencias. Dios vive ya en ti. Él venció. Él tiene una vida maravillosa. Solamente tenemos que comenzar a hacer lo que dice la palabra. Dios nos lo muestra y lo hace. Eso le dice, ese temor se lo expresa a Jeremías. Siguiendo la historia, Jeremías capítulo 38, versículo 20. Jeremías le responde a Ezequías el rey. No te entregarán. O sea, el temor que usted tiene no va a suceder, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Te irá bien y vivirás. Si tú oyes la voz de Dios, ese oír la voz de Dios, uno dice, ¿Ezequías la había oído o no la había oído? Claro, él la oyó porque él dijo, no, venga, yo tengo miedo porque me van a entregar y me van a matar y no. Si sucede eso me va mal. Oír significa hacer. Ese oír significa hacer, obedecer. Así las circunstancias parezcan contrarias a lo que dice la palabra, nosotros por fe, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice la palabra. ¿Y por qué? ¿Qué va a suceder al hacer lo que dice la palabra? Te irá bien y vivirás. Te irá bien y vivirás. Si no devuelves mal, sino que devuelves bien, te irá bien y vivirás. Si perdonas, te irá bien y vivirás. ¿Y uno qué hace? Cada uno le responde. Uno hace lo contrario, entonces ya uno no vive bien y pasa a enredársele la vida. Y uno, no, si yo leo la palabra y si yo oro, sí. Pero la pregunta de la prédica, ¿creemos que la palabra de Dios es confiable? ¡Claro! Uy, ¿cómo voy a dudar? Y no la hacemos. Y una de las razones es el entorno, las circunstancias. Porque las circunstancias son tan reales que uno dice, no, eso que dice Dios no se va a cumplir. Claro, el rey Ezequías decía, no, si yo me miro el entorno, lo que dice Dios no se va a cumplir. Pero el profeta que le enfatizó, que le dijo a él, te irá bien y vivirás. Haga lo que dice Dios. Jeremías capítulo 38, versículo 21. Entonces en el 21 y 23 le dice Jeremías, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos y no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado y esta ciudad quemará a fuego. Y a esta ciudad quemará a fuego. Entonces el profeta, Dios le muestra al profeta lo que va a suceder si él no se entrega. ¿Y qué hizo el rey Ezequías cuando usted lee la historia? Entonces cuando usted sigue leyendo la historia, si le dice, si usted no se entrega, mire lo que va a pasar. Si se entrega, usted va a vivir, va a estar bien, la ciudad va a estar bien, todo va a estar bien, entréguese. ¿Qué creen que hizo Sedequías? ¿Qué cree que hizo Sedequías? Pues si la palabra de Dios es veraz, pues se entrega. Y él va a vivir, la ciudad sigue bien y todos bien. Llegó Nabucodonosor y lo sitió en el año 9. Duró 2 años tratando de entrar a la ciudad, año 11, 2 años.
En el año 9 que estaba reinando Sedequías, llegó, sitiaron 2 años tratando de entrar, organizando todo para tomar la ciudad. En esos 2 años era sencillo que Sedequías, ¿qué tenía que hacer? Venga, me entrego, tranquilo. No. Y esperó hasta el último día que abrieron camino y entraron a la ciudad. ¿Y qué hizo Sedequías? Como fueron entrando, Sedequías fue huyendo. Fue huyendo. Él ya sabía que iba a pasar si huía. La palabra de Dios es ¿qué? Verás. Él ya sabía que iba a pasar si huía. Él ya sabía. Se le olvida. 2 años le olvida qué va a pasar. Y él huye, ¿sí? ¿Y qué hace cuando entran los caldeos? Destruyen la ciudad, la cogen a fuego, tumban los muros, destruyen el templo y van detrás de él, lo apresan, lo sacan los ojos y al final lo matan. Lo que dijo Dios se cumplió. Y entonces hay un versículo que todos lo sabemos: honra a su papá y a su mamá. Le va a ir bien en todo. Le va a ir bien en todo. Y va a tener muchos años sobre la tierra. ¿Tú alguien lo lees? Sí. No, pero mi papá, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido conmigo mi mamá? Que la trate bien, que no. Comenzó a trabajar, se fue de la casa y se olvidó de todo. Porque el papá y la mamá no le dieron las circunstancias. Como hijo, si uno mira las circunstancias del papá, la mamá hacia uno, pues no va a hacer lo que dice la palabra. Sino que como cree que le está yendo bien, entonces no necesita de honrarlos. Y después, en el transcurso de la vida, la persona comienza a tener dificultades. Comienza a enredarse la vida. ¿Y por qué? Porque ya Dios te llamó a mostrarte una palabra que por conocimiento debes de honrar a tu papá y a tu mamá, independiente de cómo hayan sido ellos contigo, independiente. Pero uno dice, no, pero mire cómo fue el papá, cómo fue la mamá, pues no. Y se olvida. Eso es tan delicado ahora que la sociedad, los gobiernos están tratando de obligar a los hijos para que se encarguen de los padres, que se acuerden de los padres. Están sacando leyes, porque ya es un problema social que los muchachos, los hijos crecen, se van. Si te vi como que, imagina, y la palabra dice, honre a su papá y a su mamá. Si usted los tiene, lo importante del reino es hoy. Lo importante del reino es hoy. No pienses en ayer, no, porque ya el pasado es hoy. Oiga, hoy sí tengo que perdonar. Hoy debo volver bien. Hoy pues debo honrar a mi papá y mi mamá. Hoy comenzar a hacer, si oigo la voz de Dios, así la hago, te irá bien. Y la palabra se cumple. Así como el rey Sedequías que huyó, pues lo que dijo Dios se cumplió, que era que iba a destruir todo. Donde él se entregue, se cumple de que no iba a pasar nada. Entonces, las circunstancias, familia, debemos de estar, por eso el evangelio es por fe, la palabra de Dios, porque las circunstancias nos hacen dudar de la veracidad de la palabra. Las situaciones, una enfermedad nos hace dudar de la veracidad de la palabra de Dios, de que Dios es bueno. Una circunstancia económica difícil nos hace dudar de la palabra de Dios. Entonces nosotros, las circunstancias no hacen de que la palabra no se vaya a cumplir. Independiente de las circunstancias, ¿qué va a pasar? Un milagro y la palabra se cumple. Entonces, familia, pensemos cómo estamos nosotros al leer la palabra, si estamos siendo aún, nosotros venimos de los que llevan muchos años, de una relación con Dios que está enfocada como en ceremonias y en cosas afuera, externo todo.
Cuando Dios te llama a la verdad, a la gracia, te das cuenta que está en tu interior y que es una manera de pensar que se va transformando para vivir por fe, para hacer lo que dice la palabra. Por eso la casa sobre la roca, el que oye y la hace. Así vengan vientos, tempestades, esa roca te va a sostener tu vida, tu alma, tu economía. Es real, es verdad, familia. Entonces pensemos cuando la estemos leyendo este año en los estudios bíblicos, lo que usted dice, ¿por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a dudar de la veracidad de la palabra? Señor, ayúdeme. Hay una historia de una persona que le dice a Jesús, ayúdame en mi incredulidad, que no dude de la veracidad de tu palabra, que se cumple y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, unas son las circunstancias externas. Vamos a la segunda historia. Está Adán y Eva. Adán y Eva, estamos hablando de que se cuestiona la palabra, no la ley, la palabra. La ley es la sombra de la verdad. La ley son ritos, ceremonias, no. La palabra de Dios, la gracia que está en ti, la que permanece para siempre, de generación en generación. Entonces, en Génesis está la historia de Adán y Eva, y vamos a la charla que tuvo Adán con Eva en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente le está diciendo a la mujer, oiga, ¿Dios le ha dicho esto? Oiga, ¿Dios le ha dicho esto? Entonces nosotros leemos la palabra y la obra de la carne, el engaño que está en cada uno de nosotros, Dios dice eso. Y aparte de eso, hay personas al lado, ¿usted todavía creyendo en la palabra? A estas alturas del posmodernismo, eso ya no va. Entonces, está cuestionando lo que Dios ha dicho. Y quiere distorsionar lo que quiere Dios para ellos. Siguiendo la historia, Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Para que no muráis. ¿Qué dijo Dios? Usted puede comer de todo, pero no del árbol, porque va a morir. Recuerde la historia del rey Sedequías. ¿Qué dijo Dios? Entréguese. Si usted se entrega, va a vivir. Si no se entrega, va a morir, unas consecuencias. Aquí está lo mismo. Dios ha dicho que si come el árbol, entonces, si no come, no va a morir. Al seguir la historia, dice en Génesis 3, 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces esta charla está cuestionando la palabra y haciendo que Dios no sea confiable. Porque Dios le está diciendo, no coma porque no vaya a morir. Y dice, no, lo que dice Dios es mentira, no va a morir. Dios dice, usted va a morir. ¿Y qué dice la serpiente? No, no va a morir. Lo que dice Dios no es real. Eso no se va a cumplir, es mentira. Dios es
mentiroso. Él te está diciendo que usted va a morir. No va a morir, sino que Dios sabe que es que usted va a ser como Él. O sea, Dios no quiere su bienestar. Entonces, cuando uno lee la palabra, no, Dios no quiere mi bienestar. Esa palabra está en contra mía. Si quisiera mi bienestar, no diría eso. Es mentira. Entonces, lo que le está diciendo la serpiente a Eva es lo contrario de Dios y cuestiona la palabra. Al final, cuando usted lee toda la historia, Eva, ¿qué hizo? Lo que le dijo la serpiente, dijo, no, es que lo que dice Dios es mentiras, no es veraz. No confíe en Dios. No confíe en Dios. Y estamos en un tiempo que por profecía sabemos que en lo que se está formando, que el mundo es uno, no tiene cabida la palabra. Si no tenemos la relación con Dios, estamos expuestos a un mundo donde nos están diciendo Dios es mentiroso, Dios no es veraz, eso no se cumple, y cada día el mensaje del hombre va a reemplazar dizque la palabra de Dios, que es mentiroso, y lo que el hombre está colocando sí es la verdad. ¿Con qué versículo iniciemos? Dios es veraz y todo hombre mentiroso. La idea del hombre es mentira, pero ahora por profecía nos quieren mostrar todo lo del hombre como verdad y el evangelio como mentira. Dios te llamó para que estés firme y que sea claro que Dios es veraz, que no cambia, es el mismo. Y Dios le dijo, usted va a morir. Ellos lo hicieron, ¿y qué pasó? Lo que le dijo la serpiente, que no iba a morir, que iba a estar bien, que iba a ser como Dios. ¿Adán y Eva fueron como Dios? No, era una mentira. Adán y Eva no fueron como Dios, una mentira. Pero lo que dijo Dios que iban a morir, sí sucedió. Porque el espíritu quedó apartado de Dios y va para el Seol, muerto. Porque el cuerpo se iba a deteriorar. Lo que dijo Dios se cumplió. Lo que dijo el hombre no se cumplió. No vamos a ser como Dios, mentira. Entonces usted lee la palabra ahora y entonces en algo del hogar, de la relación en la familia, la relación de esposos, el esposo y la esposa. Entonces la palabra dice, mire, el cuerpo suyo, hombre, no es suyo, es de su esposa. La esposa, el cuerpo suyo no es de suyo, es del esposo. Y mire, y no se puede negar. Esposa, usted no se puede negar. Esposo no se puede negar, a ambos. Porque la gente a veces piensa que solo la mujer se niega. El hombre también. Eso dice. Pero adicional de decir eso a la esposa y el esposo, le dice, mire, usted debe de cumplir con su compromiso conyugal. La relación sexual debe de cumplir. Eso dice Dios, que es veraz. ¿Y para qué? Para que su matrimonio vaya bien y pleno de los dos. Le vaya bien. Recuerde lo que le dijo Jeremías a Sedequías, para que le vaya bien. Pero uno, tan inteligente, por las modas y tendencias de cómo funcionan los hogares, pues de acuerdo al tiempo, el hombre no hace eso. Y la Biblia dice, mire, si usted no hace eso, el hogar va a tener problemas. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Dios es qué? Veraz. Si Dios dice que el cuerpo suyo es de la esposa y de la esposa es suyo, pues así es. Pero ahora te dice la mujer, no, el cuerpo es mío, mucho cuidado. Guardemos distancia y espacios y hay toda una filosofía y un pensamiento
que en lo natural, si usted lo escucha, usted dice, oiga, como que tienen razón. Si usted pone lo natural y dice, oiga, la mujer tiene razón, como que el hombre tiene razón. Pero cuando vas a la palabra que es veraz para que vivas bien, pues usted no puede entrar en eso sino hacer lo que dice la palabra, que es simple. Ahora el hombre es la cabeza del hogar, la mujer debe someterse al hombre. Es que eso está escrito hace 3000 años, eso. Y te dan circunstancias de ahora y porque hay problemas en los hogares. Dios es veraz, que el hombre tiene que estar sometido a Dios, porque recuerda que esta palabra es para nosotros. Entonces, en el día a día escuchamos la palabra y nosotros decimos, claro, Dios es veraz, sí, claro, yo hago. Pero cuando la escucho, digo, no, eso es mentira, no, no, eso es mentira. Y queremos vivir bien. Y recuerda que Dios te llamó a prosperar en todas las áreas. Es real, no importa cómo hayas vivido. Usted en el hogar, pues usted está negando, a partir de hoy no se niegue. Fácil, no importa ayer, es hoy. Oiga, verdad, ¿no? Si usted tiene que comenzar a comprar vitaminas o ir al médico, hacer ejercicio, yo no sé qué, algo tiene que hacer. Pero si no, la otra persona va a estar triste, va a estar mal. Y la palabra dice que por eso va a haber problemas. Y después se abren puertas que, pues ahí la palabra se los doy el versículo para que lo busquen. Entonces, otra razón de por qué no escuchamos la palabra, sí, es el entorno, lo que nos dicen y el engaño de la carne. Sí, el deseo engañoso. Entonces, por ejemplo, lo que está en nuestro interior. Por ejemplo, la palabra dice, usted lo lee, no ponga la esperanza en las riquezas. No te estás diciendo no tenga dinero. No dice no tenga dinero, no, usted debe tenerlo, acorde a la capacidad. No te dice no tenga bienes, no, te está diciendo no pongas la esperanza, su confianza en los bienes que usted tiene. En lo que usted tiene, ni en el dinero, ni en su empleo, ni en sus negocios. No ponga la esperanza ahí. Entonces usted lee el versículo y dice, no ponga la esperanza en las riquezas porque son inciertas, la esperanza en el Dios vivo que le da abundantemente para que disfrute. Y usted, claro, verás, así es. Pero cuando vamos al día a día, ¿en dónde está nuestra esperanza y nuestra confianza? Dice el versículo que no la debes de colocar tu confianza y esperanza en lo que tienes porque es incierto. Es que incierto. Si todo lo que nos dicen es que hemos de estar bien, tener 5 o 6 fuentes de ingresos, 10, que esos no, si se cierran 2, tengo 5, 6 ahorros, incierto, estoy seguro. Y comienza nuestra alma a irse a confiar y estar tranquilo en lo que Dios nos ha dado. Recuerda que el versículo es para nosotros, no es para el que no conoce la palabra, es para nosotros. Usted, Dios te va dando, no tenías nada y Dios te va dando, y usted, Dios sí, y poco a poco esa tranquilidad va migrando a lo que Dios te da, tu empleo, tu ascenso, los ahorros, los que Dios te va dando. Y esa alma comienza a confiar en lo que tiene. Y te acuesta y comienzas a vivir intranquilo. Porque escuchó el gobierno más impuestos y que van a quitar y que no, y la economía. Y entonces comienza tu alma a estar intranquilo porque la confianza quedó en eso. ¿Y eso cómo es? Incierto. Por eso sentimos eso. Porque la Biblia dice que eso es incierto. Si eso fuera real, no sentiríamos eso. Pero cuando colocas la confianza en Dios, que es real, que siempre va a estar, usted va a tener su riqueza, sus bienes, su economía bien, y usted se va a acostar a dormir tranquilo porque confías en el que te da. En el que te da. ¿Y que te va a dar cada día qué? Más.
pero uno no hace eso. ¿Y por qué? Porque el engaño de la avaricia, que es idolatría, que es colocar la confianza en lo que Dios nos da, nos enreda la mente. Nos dice, no, usted aquí va a estar seguro. Forme su capital para que esté seguro. Mire, toda la gente como está, están seguros por eso. Y usted habla con una persona de esas y te dice, ¿le voy a decir la verdad? Tengo que tomar pastas para dormir, no puedo dormir. Le digo la verdad, mantengo inseguro, pensando qué día pierdo todo. Qué día en un mal negocio se me va todo a cero. Y vivo intranquilo, o sea, lo más profundo del alma. Pero eso no lo sabe usted. Usted solamente ve para la persona que sale en el carro, que viaja. Sí, pero la vida es donde está, el interior. Repetimos, la riqueza, acorde a cada uno, debemos de tenerla. Ese es el reino. Solo que no coloques la confianza en lo que Dios te da, porque Dios es veraz. Entonces, si Dios dice que las riquezas son inciertas, ¿qué debemos de hacer nosotros? Es incierto. Me quedo en un Dios que me da. Hoy me da, mañana me da. Que mire que los impuestos, que los gobiernos, que vean las leyes. No importa. No importa. Porque usted tiene un talento, un don. Dios te va a abrir, te va a dar ideas y te vas a desarrollarlo y te llega la provisión. ¿Por qué confías en el Dios vivo? ¿O será que un impuesto, una norma, un gobierno va a impedir la palabra de Dios que se cumpla? No, Dios es veraz. Sucede el milagro. Y es lo que ha sucedido en la congregación. Es Dios, familia. Es el poder de Dios. Entonces, vamos a la tercera historia. Ezequías y el rey de Asiria. Ezequías y el rey de Asiria. Como cosa rara, llegan a sitiar a Jerusalén. Entonces viene el rey de Asiria a acabar con Jerusalén y está Ezequías. Entonces el problema era que el papá de Ezequías le pagaba unos impuestos a Asiria. Cuando el papá partió, subió Ezequías. ¿Y Ezequías qué dijo? No más. Entonces Asiria dijo, así que no más. Entonces vamos a acabarlos. Entonces se vino a Asiria a acabar al rey Ezequías y a Israel, a Jerusalén. Cuando sucede eso, la gente entra en temor. En esa historia vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 29. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 29 y 30. Así ha dicho el rey, no el rey de Asiria, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 29 y 30. Así ha dicho el rey, o sea, el rey de Asiria, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces, el rey de Asiria le envía un mensaje al pueblo, y le dice, mire, Ezequías le está diciendo mentiras. Y Ezequías había hablado, cuando usted lee la historia, había hablado con el profeta, y por medio del profeta le había dicho, Dios está con usted, no le va a pasar nada. Usted no se puede entregar, debe estar ahí tranquilo, que yo lo voy a proteger. Ezequías le dijo al pueblo, no hagamos nada, que Dios nos va a proteger. Y el pueblo escuchó la voz de Ezequías y la hizo. Y Ezequías hizo lo que dijo el profeta, lo que dijo Dios. Quedémonos tranquilos que Dios nos va a proteger. ¿Qué se necesitaba? Un milagro. ¿Y qué hacía el rey de Asiria? Ezequías miente. La palabra de Dios es mentiras. Yo los voy a destruir. No confíe en eso.
Entonces uno va y comparte la palabra a alguien, usted la escucha y llega el familiar, el amigo, que se dio cuenta que le llegaron la palabra de Dios, que le están contando la palabra, y llega el amigo, el familiar, y le dice, ¿usted cree, va a creer eso? ¿No ve la situación? El problema que usted tiene. ¿Cómo va a creer que eso va a suceder? Eso es mentira. ¿Cuál milagro? ¿Cuál? Usted va a creer en eso. Y uno, ahí está, si al escuchar lo que dice la palabra es veraz o lo que me dice el hombre. Porque si no haces lo que dice la palabra que es veraz, vamos a estar haciendo otra cosa. ¿Y qué es? Pues el mensaje natural y terrenal. Entonces en la historia, al continuar la historia, en Primera de Reyes 18:32, dice, le dice el rey de Asiria al pueblo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. El rey de Asiria le promete al pueblo de Israel lo que Dios le decía de una tierra maravillosa. Y entonces le dice, no escuche a Ezequías porque lo engaña. En la familia, en el hogar, nosotros compartimos la palabra entre la familia, a su esposa, a los hijos. Cuando usted la escuche, no piense que Dios te va a engañar y va a destruir tu vida. Al contrario, si hacemos lo que dice la palabra, ¿qué va a pasar? Te irá bien y vivirás. Te irá bien y vivirás. Cuando usted lee toda la historia de lo que hicieron el rey Ezequías con el rey de Asiria, estuvieron firmes. El pueblo obedeció a Ezequías firme ante la presión. El rey de Asiria venía acabando con todos los pueblos y le clamaron a Dios. Cuando usted lee la historia, ¿qué sucedió? Un milagro. Un milagro, y Dios protegió al pueblo. Ellos no podían luchar. Dios hizo el milagro, porque Dios le había dicho que lo iba a proteger, que estuvieran tranquilos. Entonces, familia, nosotros estamos escuchando la palabra. Y volvemos a la pregunta del inicio de la prédica. ¿La palabra de Dios es confiable? Cada uno responda. Cada uno responda. Estamos en un tiempo de una economía bien difícil. Cada día el mundo se torna convulsionado. Entonces Dios te llama y te muestra, mire, yo soy el dueño de todo, usted es administrador. Dios es el dueño de todo y usted es un administrador. Usted viene sin nada y se va sin nada. Escucha, venimos sin nada y nos vamos sin nada. No hay manera. Dios ya te llamó a conocer la verdad y te dice, yo soy tu proveedor. Yo te doy todos los días, todos los meses, todos los años. Yo soy el proveedor. Nunca te va a faltar nada. Así como Dios alimenta a las aves del cielo, yo lo alimento a usted. Y más, ¿qué no harás con nosotros? Dice, hombres de poca fe. Entonces fíjate que dice la palabra, dice Dios, que debemos de apartar. Cada vez que Él nos da, que apartemos. Que al apartar y dar, Él va a abrir las ventanas de los cielos y nos guarda. Que lo que usted va teniendo, Él te lo va a guardar, te lo va a proteger para que se multiplique. Pero que debes de confiar en Él. Es la palabra. Y entonces llegan los que están al lado y le dicen, no, es que el diezmo ya no es de gracia. Ya eso no se diezma. Eso era la ley. La palabra de Dios es veraz. Es un principio que Dios es el proveedor, un principio que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos administradores. Que Dios te da trabajar, salir adelante, pero Dios te provee y no te va a faltar nada.
Cuando leemos eso, y entonces de las cosas como de perdonar, que no lo hacemos, imagínate cuando nos tocan el dinero. Entonces dice la Biblia, mire, no ame el dinero, porque es la raíz de todos los males. Si usted ama el dinero, se va a desviar de la fe, se va a extraviar, va a sufrir mucho. Si usted ama el dinero, va a entrar en problemas, va a ser traspasado por dolores. Amar el dinero es la avaricia. No ames el dinero. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, aparte de. Entonces uno dice, no, así no. ¿Cómo si tengo deudas? ¿Cómo voy a apartar y voy a dar si tengo deudas? No me alcanza lo que me gano, ¿cómo voy a dar? Entonces volvemos al ejemplo del primer rey que dijo, pero mire, si la gente que yo tenía a mi lado se me fueron los enemigos, yo estoy en peligro. Entonces naturalmente la mente dice, si yo tengo que dar, me queda menos. Pero cuando vamos a la historia, cuando Pablo anima al pueblo para que dé, le dice Pablo, es que yo no busco dádivas, no busco mi bien, yo busqué es que su cuenta abunde, que su cuenta esté abundada. Para eso es el diezmar, que tu cuenta abunde, no importa las circunstancias del mundo. Dice que somos como ríos, como árboles plantados junto a un río, que viene el tiempo, el año de la sequía y el árbol verde, y que en el año más difícil el árbol da fruto. Bendecido lo que viene sobrenatural a nuestra vida. ¿Qué es, familia? Que unos a otros nos animemos a oír y hacer como la última historia. Las dos primeras historias oyeron la palabra, pero no la hicieron. La última historia oyó la palabra y la hizo. En todas las historias se cumplió la palabra. Dios es veraz. La palabra es confiable. Que me digan que allá, que el engaño de la carne, por eso es necesario los estudios bíblicos. Entonces estamos animando. Este martes iniciamos 5:30, 9 de la mañana. Si usted en esos dos horarios no puede virtual, díganos por favor. Díganos, vea, levante la mano, desee la leche. Venga, yo no entiendo cómo así la palabra de Dios verás. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Comencemos desde ahí y comenzamos una vida de fe a ver si el hoy, al hacer la palabra, en un año, ¿cómo va a estar tu vida? ¿Te irá cómo? Te irá bien y vivirás, porque Dios no miente y su palabra se cumple. Vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Padre, te pedimos que seas protegiéndonos, guardándonos y cuidándonos. Tu palabra dice que de todos no es la fe, Señor. Guárdanos de hombres perversos y malos. Protégenos, Señor. Seas tú guiándonos con tu palabra. Señor, te pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que cada día tengamos clara que tu palabra es la verdad. Permítenos cada día, Señor, ser hacedores de ella, poder vivir por fe, obedecerla, porque de esa manera cada uno vamos a vivir. Tendremos una vida plena, sobrenatural sobre la tierra. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, las circunstancias, las situaciones. Has escuchado nuestras oraciones durante la semana. Te pedimos que pronto esas respuestas por esas peticiones conforme a tu voluntad, sabiendo que va a ser mucho más de lo que cada uno ha pedido, Señor. Guárdanos, apártanos del mal, no nos metas en tentación y guíanos, Señor. Te pedimos por sabiduría para esta semana, por fortaleza, que nos guíes con tu palabra, que nos des sabiduría en cada circunstancia, Señor, para obedecer tu palabra y vivir en victoria por fe. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.